Profeta Haggai, el edicto de Ciro, permitiendo el retorno de los cautivos a su patria ancestral, a Israel, provocó un movimiento inusitado entre las masas del pueblo. Veían en este hecho el cumplimiento de las profecías de Jeremías, quien había predicho que la redención de Yehudá tendría lugar cumplirse los 70 años. Y, en efecto, desde la aparición de Babilonia, en el escenario de la historia del año 605 ante la era común, hasta el momento en que Ciro ocupó el trono en 537 ante la era común, habían transcurrido exactamente 70 años. A la cabeza de este movimiento de retorno a la tierra de Israel se hallaba el príncipe de la casa de David, los jefes de las tribus de Yehudá y Binyamin, los Coanim, los Leviim, todos los que anhelaban restaurar la vida espiritual y política de los tiempos pasados. Uno de estos actos generosos de Ciro fue ordenar a Mitridates, ministro del Tesoro, que entregara a Sheshbazzar, príncipe de Yehudá, los vasos sagrados del templo de Jerusalén que rey Nabucodonosor había llevado a Babilonia. Entre la enorme caravana que se dirigía a Jerusalén se hallaban dos jóvenes entusiastas y animosos, rebosantes de generoso sentimiento. Era Zerubabel, hijo de Shaltiel, hijo a su vez de rey Joaquim de Yehuda, y Yehoshua, hijo de Yosadak, que era el Cohen Gadol, el gran sacerdote. Estos tenían por misión la reconstrucción del templo, y a la muerte de Sheshbazzar y Zerubabel fue oficialmente designado gobernador de Yehudá. Encontró a Yehudá desolada, la tierra de Israel desolada, cubierta de ruinas. Apenas llegaron los primeros inmigrantes, su primera preocupación fue levantar un altar en el cual ofrecieron sacrificios a Hashem, iniciando después los preparativos para la reconstrucción del santuario del templo. Cuando los hijos de Israel fueron exiliados a Babilonia, los pueblos vecinos aprovecharon la ocasión para extenderse por el interior del país, ocupando así grandes regiones de Israel. Al volver ahora los cautivos a su patria, no les dieron mayor importancia, ya que se trataba de contadas familias judías que retornaban. Pero cuando los recién llegados comenzaron a reconstruir el templo, pronto se dieron cuenta de que el propósito de los que retornaban era reconstruir el reino de Yehudá y que ahora podrían ser despojados de sus propiedades mal habidas. Entonces comenzaron a crearles toda suerte de dificultades. A estos enemigos vino a sumarse otro, aún más peligroso. Eran los restos de Yehudá, esos judíos que no habían abandonado el país, y los remanentes del reino de Efraín, pues, que se consideraban ellos los auténticos herederos del servicio a Hashem. Este culto había sido condenado por los profetas como idolatría. Cuando los recién llegados iniciaron la reconstrucción del templo, los samaritanos, nombre de los que había quedado en el país, que solamente cumplían la Torá escrita y no la Torá oral, y se había mezclado con los colonos traídos por Asiria y Babilonia, pretendieron participar en los trabajos de reconstrucción, pero Zerubabel y Yehoshua los rechazaron diciendo que nada tenían que hacer en eso. Es así que en lugar del antagonismo político que existiera otrora entre los reinos de Israel y de Yehudá,
Surgió ahora entre inmigrantes y samaritanos un pleito de carácter religioso. Los samaritanos, considerándose ofendidos, empezaron a crear toda clase de dificultades para que la reconstrucción del templo no se realizara. Además, la situación en el país era demasiado difícil. La naturaleza se había mostrado inclemente, hubo años de sequía y otras plagas, arruinando completamente las cosechas. Es fácil comprender el estado de desesperación y depresión de los inmigrantes. El modesto altar levantado en el mismo sitio donde antes se alzara el magnífico templo, hacía resaltar aún más el estado de desolación que reinaba por todas partes. Era la triste realidad, desaliento espiritual y material, donde tanto Ciro como sus herederos tuvieron que afrontar una serie de guerras contra numerosos pueblos que se hallaban bajo su dominación. Los acontecimientos que exponemos a continuación tuvieron lugar bajo Darío I. La actividad profética, después vino un gran profeta llamado Haggai. Haggai inició su actividad en el segundo año del reinado de Darío I. Él predicaba llamando a Zerubabel, al gobernador de Yehudá y Yehoshua, hijo de Jehozadak, para que reanuden las actividades de la reconstrucción del segundo templo y restauren así el centro religioso y nacional. Este llamado era para realizar una aspiración religiosa y también para la renovación del servicio de las ofrendas y para que haya un renacimiento de presencia nacional en Israel. Había muchas revueltas y desórdenes de las provincias del imperio persa. Y el profeta era considerado como el comienzo de la gran revolución mundial. Él decía, el día de Hashem, el día de la desaparición de los estados opresores. Este llamado de este profeta Haggai surtió efecto. Zerubabel y Yehoshua se dedicaron empeñosamente a llevar adelante la obra de reconstrucción del templo. El libro de Ezra, el escriba, Ezra Sofer, relata, en aquellos días llegó Tatnai, persa, ¿verdad? De las provincias de que viven en el Medio Oriente y preguntó a los jefes del pueblo, ¿quién les ha dado orden de edificar otra vez el templo? La respuesta es que la autorización había sido otorgada por Ciro, rey de Persia. Tatnai no interrumpió las obras, sino que mandó una carta a Darío informándole que en Jerusalén se había iniciado la reconstrucción del templo, dando que sería conveniente se buscara en los archivos del imperio si existía en realidad la autorización de Ciro para esa reconstrucción. El decreto fue hallado y entonces se impartió orden a Tatnai de no poner trabas a esa construcción y al mismo tiempo facilitar todos los medios necesarios para llevar a término la construcción para que el pueblo de Israel pudiera así ofrecer a su Dios y rogar por el bienestar del rey y de sus familias. No hay duda que el relato del libro de Ezra es historia. Ahora, la respuesta afirmativa del rey a Tatnai y las manifestaciones de simpatía evidenciadas al pueblo de Yehuda llenaron de entusiasmo los corazones y las obras de reconstrucción siguieron con todo ímpetu, pero el tesoro real no estaba en condiciones de cubrir los gastos como lo habían prometido y tampoco disponía la pobre comunidad que existía en Jerusalén de bienes para hacerlo. El profeta Zacarías, que era el que vivió junto al mismo tiempo era contemporáneo con Haggai,
Consideraba que la obra era para Zerubabel como levantar una montaña de lo difícil que era. Ahora, ¿qué ocurrió al final? Darío, después de vencer a todos sus enemigos, emprendió un viaje por su vasto imperio e introdujo reformas, y la finalidad era asegurar la tranquilidad y el bienestar. Habiendo sido informado que los trabajos de reconstrucción del templo de Jerusalén marchaban con suma lentitud, dio inmediatamente orden de abastecer del tesoro real todo lo necesario para que se terminara el templo. La situación interna había mejorado, mientras que hasta entonces todos los que regresaban del exilio se habían concentrado en una pequeña parte de Jerusalén. Ahora comenzaron a extenderse por todos los alrededores. En este intervalo se produjo un cambio en la política del poder central. Posiblemente Darío llegó a saber de las aspiraciones nacionales de la población de Jerusalén. Desconfió de Zerubabel, gobernador de Judá, descendiente de la dinastía de David, y lo destruyó. El gobierno imperial reconoció a Yehoshua como jefe religioso sin ninguna de las atribuciones políticas de las que gozaba Zerubabel. Este desapareció de la escena y con él se apagó la última chispa de la esperanza nacional. El pueblo ya no esperaba que Jerusalén fuera la capital independiente de su reino. El ideal religioso se sobrepuso al político. Jerusalén sería únicamente un centro religioso, no solo para los hijos de Israel, sino también para todos los pueblos del mundo. Baruch